Me llamo Carmen Ruiz y tengo 75 años. Nací en Triana, un barrio que huele a pan recién horneado, al humo del brasero y a sábados llenos de misa y mercado. A veces, cuando el río está calmado y el sol calienta los tejados con esa luz lenta y cálida del sur, regreso en mi mente a aquellos tiempos en que el mundo parecía tener un orden claro, donde las madres eran el soporte, las hijas una promesa y la vida, aunque difícil, se comprendía. Siempre he trabajado como costurera no por una elección romántica, ni por una inspiración divina como en las películas, sino por necesidad. Aprendí a coser desde niña mirando a mi madre remendar calcetines, arreglar sábanas y ajustar camisas para que los años no se notaran en los cuerpos que envejecían dentro de ellas. A los 14 años ya laboraba en un taller de novias en la calle Feria, y a los 20 contaba con mis propias clientas. Nunca tuve grandes ambiciones, al menos no en el sentido moderno. Mi mayor deseo era tener una casa limpia, comida en la mesa y una hija que pudiera estudiar sin que el dinero fuera una preocupación. Y eso hice. Todo lo que fui, todo lo que tuve, lo fui hilando punto por punto para ella. Mi esposo Manuel fue un hombre bueno, pero su tiempo fue breve. Murió cuando nuestra hija Laura apenas tenía 8 años, víctima de una enfermedad tan silenciosa como cruel. Recuerdo aquel invierno como una neblina. El frío de las baldosas, el silencio del teléfono, el peso en la cómoda de las facturas acumuladas. Me quedé sola, sin viudedad decorosa, con una niña que lloraba desconsolada. Por las noches le preguntaba si papá la estaría mirando desde el cielo, y yo le respondía que sí, aunque en el fondo dudaba, porque necesitaba que al menos uno de nosotros creyera. Para ese entonces ya trabajaba en casa confeccionando trajes de primera comunión, mantones bordados y cortinas elegantes para apartamentos ajenos. Me hice conocida entre las mujeres de buena clase, aquellas que quieren que sus vestidos parezcan de alta costura francesa, pero que les cobren como si fueran de mercadillo. Nunca reclamé cada euro que ganaba, lo guardaba en un sobre con la palabra «futuro» escrita a mano. Era mi forma de protegernos. A veces debía escoger entre ir al dentista o comprarle a Laura los libros escolares. Siempre triunfaban los libros. Laura fue mi inspiración, mi obra más preciada. Mi altar. Era inteligente, hermosa y educada. Siempre que podía la llevaba conmigo a las entregas de trabajo, para que entendiera lo que significa ganarse el pan, para que aprendiera a actuar con respeto. Pero también con dignidad. Recuerdo que una vez, con solo 10 años, me dijo: «Mamá, yo un día seré jefa, y tú no tendrás que coser más». No supe si reír o llorar. No le dije que yo no quería dejar de coser, sino que lo que deseaba era que ella no tuviera que hacerlo. Su éxito fue mi verdadera liberación. Durante años fui el pilar oculto de su progreso. Pagué su carrera de administración en Madrid, aunque nunca lo conté a nadie. Me privaba de vacaciones y apagaba la calefacción en invierno para poder enviarle exacto el dinero cada mes, con una nota que decía: «Cuídate y sigue adelante». Ella siempre me decía que estudiara. Lo agradecía, o al menos eso pensé durante largo tiempo después. Llegaron sus prácticas, su primer trabajo, su idea de fundar una agencia dedicada a la organización de eventos. Todo sonaba innovador y ambicioso, también arriesgado. Por dentro temblaba de miedo, pero le contesté que sí, que adelante. Vendí algunas joyas de mi madre y parte del terreno que aún conservaba en el pueblo. Le entregué todo lo que pude sin esperar nada a cambio, porque el amor de los hijos no se paga con factura. Cuando la agencia comenzó a prosperar, yo la apoyaba con los arreglos, la decoración y detalles de última hora. A veces me pedía opinión sobre manteles, telas o flores. Me hacía sentir importante. Decía: «Mamá,
Sin ti nada sería posible. Y yo guardaba esas palabras como un tesoro en una caja de música, sin atreverme a abrirla para verificar si aún sonaba. Me repetía que un día, cuando todo estuviera estable, ella me miraría con la misma ternura que mostraba cuando yo era niña. No necesitaba una mansión ni reconocimientos públicos. Solo un asiento en su mesa, un lugar en su vida, una foto en su pared. La última vez que sentí ese vínculo fue cuando me solicitó ayuda para organizar su mayor evento. Celebramos los 10 años de la agencia. Vendrán clientes, periodistas, amigos, todas las personas que me han apoyado, dijo haciendo una pausa y mirando hacia mí. Esa simple frase me llenó de esperanzas. Me entregué sin reservas y pagué una parte del cóctel porque faltaba cubrir algunos gastos extras. Así avancé confiando en nuestro futuro. Le entregué el dinero al fotógrafo porque los bancos tardaban mucho en procesar las transferencias. Aporté ideas para la decoración y planché los manteles en mi salón durante varios días. No me importaba que no apareciera en la página web de la empresa ni en la lista de colaboradores. «Tú estás más allá de eso», me decía Laura. Yo aceptaba sus palabras como quien acepta una excusa para no enfrentar la verdad. Pero dentro de mí algo comenzaba a inquietarse. No era celos ni enojo, era una punzada sutil, como un pinchazo mal dado que no se ve pero que deja marca. Me di cuenta de que ya no me llamaba para pedir consejo, sino favores. Cuando llegaban los clientes, me pedía que me quedara atrás porque la imagen de la empresa debía ser moderna. Ya no era mi madre la costurera, sino una amiga de la familia que conoce mucho sobre telas. No protestaba. Me decía que era parte natural del proceso, que los hijos cambian, y eso es normal. Pero una cosa es cambiar, y otra muy distinta olvidarte. Aquella mañana al despertar me puse mi vestido azul de lino, el que reservaba para ocasiones especiales. Me recogí el cabello como siempre le gustaba a Manuel con una horquilla plateada. Preparé un pequeño paquete, un pañuelo bordado a mano con las iniciales de Laura y la fecha del evento. Un gesto simbólico, un recuerdo de lo que había sido para ella. Caminé hacia el hotel con paso lento pero seguro, respirando profundamente a cada pocos metros. Estaba nerviosa pero emocionada, recordándome que ese también era mi día, aunque nadie más lo supiera. Cuando llegué al edificio, sentí que algo estaba a punto de cambiar. Brillaban las lámparas de cristal y la moqueta nueva, mientras empleados corrían de un lado a otro. Un joven con auriculares me pidió el nombre para la lista, y respondí: Carmen Ruiz, madre de la organizadora. Me miró de reojo y murmuró: «Ah, sí, un momento». Buscó en una carpeta, frunció el ceño y llamó a otra compañera. Finalmente me entregó una tarjeta con el número de mi mesa. «La 18 está al fondo, cerca del área de servicio», dijo con una sonrisa mecánica. Le agradecí sin entender del todo y caminé hacia adentro. Entre mesas llenas de rostros maquillados y copas relucientes, escuchaba risas y comentarios sobre la decoración. Elogios para Laura. Todo parecía perfecto, pero al llegar a mi mesa algo se rompió. Estaba sola junto a un biombo que impedía el paso del personal. Una silla sin respaldo ni tapizado. Una servilleta mal doblada. Una vista parcial del escenario. Nadie a mi alrededor. Nadie que me esperara. Nadie que supiera que yo estaba allí. En ese instante, con el pañuelo bordado aún dentro del bolso y la sonrisa congelada en la cara, entendí que no solo me habían apartado físicamente, sino que me habían borrado por completo. No sé cuánto tiempo permanecí sentada en esa mesa fingiendo que no pasaba nada, que todo estaba bien, que tal vez había habido un error que se corregiría pronto. Repetía eso como quien recita una letanía para no romperse frente a los demás,
para no mostrar la grieta que comenzaba a formarse dentro. Pero con cada minuto que transcurría con cada brindis, aquello se hacía más duro. A lo lejos, con cada risa apagada que llegaba desde el centro del salón, fui comprendiendo que no se trataba de un error ni de un malentendido, que aquella mesa olvidada en la esquina junto a un perchero de bioservicio y una pared falsa hecha de plantas artificiales era el lugar que me habían asignado. Era un espacio relegado, un sitio para quienes sobraban, y en esta ocasión, la persona excluida era yo. Desde donde estaba, apenas podía distinguir una franja del escenario, los arreglos florales, la iluminación blanca y cálida, y el logotipo de la empresa proyectado en una pantalla curva, cuyo costo superaba lo que yo había pagado por mi automóvil. Laura subió al estrado impecable como siempre, vestida con un mono de satén negro, el cabello recogido en una coleta alta y los labios pintados de un rojo oscuro. Mostraba la seguridad de las mujeres que saben perfectamente lo que hacen y desean. Aplaudí junto con los demás aunque nadie me miraba. Sentí una mezcla de orgullo y dolor en el estómago. Escucharla hablar con tanta firmeza, verla dominar la sala con un simple gesto, y cómo los asistentes la observaban con admiración, me recordó a aquella niña que recitaba poesías en la escuela y que en las ceremonias de fin de curso recibía medallas. Mi Laura era la misma, pero a la vez estaba tan alejada de mí. Comenzó su discurso agradeciendo a los invitados, a los clientes por su confianza, a su equipo por la dedicación, a su socia Clara, quien apenas apareció en los inicios y ya era reconocida como cofundadora, y finalmente a las personas clave que la respaldaron en su camino. En completo silencio escuché aquella frase con gran atención por un momento. Pensé que me nombraría. Me senté con la espalda más recta. Acomodé la falda y me preparé para recibir alguna palabra, un gesto, aunque fuera un simple gracias, mamá, desde lo alto. Pero lo que llegó fue una mención a su mentora universitaria, a una antigua profesora del instituto y a la madre de su amiga Clara, que siempre creyó en mí como si fuera su propia hija. Tragué saliva con dificultad. Sentí como mis ojos comenzaron a arder, pero no permití que las lágrimas aparecieran. Me repetí que no era momento de mostrar debilidad, que habría tiempo para llorar después. Pensé que tal vez se había olvidado, o que en privado más tarde pediría disculpas. Su discurso concluyó entre aplausos. La música volvió a sonar y los camareros comenzaron a repartir las copas. Algunos invitados se acercaban al escenario para saludarla o hacerse fotos. Observé cómo ella se acomodaba para la cámara, cómo giraba en el ángulo preciso que la favorecía, cómo posaba junto a un cartel gigante con su nombre. Las imágenes se proyectaban en tiempo real en las pantallas laterales, y fue entonces cuando sucedió algo especial. En una de las secuencias visuales, mientras los asistentes aplaudían y reían, comenzaron a pasar fotografías de la trayectoria de la empresa. Eran imágenes cuidadas, profesionales y muy bien editadas. Laura en reuniones, Laura organizando eventos, Laura con sus clientas sonrientes. Después aparecieron algunas más personales. Su graduación, sus primeros pasos como empresaria, celebraciones familiares, y allí estaba ella, reflejada en cada instante. Una fotografía tomada en nuestro antiguo salón con las paredes repletas de diplomas y recortes de prensa. Laura se encontraba en el centro luciendo un vestido blanco que yo misma había confeccionado, y a su lado había un vacío, una mancha en la imagen, una parte blanqueada digitalmente, un espacio claramente retocado. Lo supe al instante. Esa foto correspondía a una fiesta que yo misma había organizado. Un evento para el que me preparé durante varias semanas. Recordaba con detalle esa tarde, el calor intenso de agosto, el mantel de encaje que saqué especialmente para aquel día, los canapés que elaboré con mis propias manos. Yo aparecía a su lado en esa instantánea,
Lo recuerdo bien, pero me habían borrado. Mis piernas temblaron aunque permanecía sentada. Llevé una mano al pecho como si intentara contener la ola de tristeza que me inundaba por dentro. Me habían eliminado, no omitido ni ignorado, simplemente borrado, como se elimina una mancha o un error. Me habían suprimido de la historia, como si nunca hubiera existido, como si no importara. Esa imagen seguida de otra similar y otra más mostraban claramente mi ausencia. Mi presencia se percibía a través del contexto, de los detalles, del recuerdo que aún ardía en mi memoria, pero en ninguna de ellas me veía incluida. Parecía que alguien hubiera decidido que yo no encajaba en la historia que Laura deseaba contar, que mi rostro con signos del paso del tiempo, mis manos manchadas por los años y mis vestidos sencillos no encajaban con la imagen de éxito y brillantez que ella quería mostrar. Así, mientras todavía intentaba asimilar aquel golpe, comprendí la intención detrás de esa manipulación. Una mujer joven se acercó a mi mesa sosteniendo una tableta y llevaba un vestido ajustado color marfil. Me observó con una mezcla de extrañeza y cortesía apresurada y preguntó: «¿Usted es del Catherine?», sin mala intención, aunque sus palabras se sentían como un cuchillo clavándose. Me tomó unos segundos reaccionar y le respondí casi en un susurro: «No soy la madre de Laura». Ella parpadeó sorprendida y dijo: «Oh, disculpe, no la tenía en la lista». Yo también me disculpé como si hubiera cometido un error estando allí. La joven se alejó consultando nerviosa su tableta y yo me quedé más sola que nunca, sintiendo que todo el esfuerzo, los sacrificios y las noches sin dormir no habían servido para nada. Pasó un rato hasta que vi a Laura acercarse con paso rápido y sola, probablemente avisada por alguien acerca de la mujer que decía ser su madre y que estaba en un rincón. Se detuvo frente a mí con una apariencia hermosa, elegante y segura, pero sus ojos ya no tenían la calidez de antes. Dijo con una sonrisa nerviosa: «Mamá, ¿qué haces aquí?». Respondí sin rencor ni ironía, solo con sinceridad: «Estoy aquí desde el principio». Ella se mordió el labio y miró a su alrededor. «Perdón por la ubicación. Hubo cambios de último momento». «Clara. Reorganizó algunas cosas y pues... ya sabes cómo es esto». «Sí, sé cómo es», contesté sin moverme. «Sé exactamente cómo es». Laura pidió en un tono que no era un ruego, sino una orden disfrazada: «Mamá, no hagas una escena». «No estoy haciendo ninguna». «Laura, estoy sentada en el lugar que me diste, observando cómo has rehecho tu historia sin que yo forme parte de ella». Ella frunció el entrecejo, incómoda. «Es solo una presentación, una puesta en escena visual que no implica nada para ti ni para mí, aunque para mí significa todo». Un silencio se instaló. La música continuaba. La gente se reía y el vino no dejaba de servirse. Pero entre nosotras se creó un vacío imposible de llenar. Laura me tocó el brazo con torpeza y dijo que luego hablaríamos, que no quería arruinar este día. «Claro, cielo», respondí con la misma voz que usaba para tranquilizarla cuando era niña. La vi alejarse sin voltear, con la cabeza en alto, con su imagen perfecta, sin manchas ni heridas ni madre. Y entonces comprendí que no se trataba de un error ni de un olvido, sino de una decisión. Eligió borrar mi figura, mi historia y mi aporte de forma consciente. Por primera vez en muchos años algo despertó en mí. Una voz que estuvo silenciada por tantos años de sacrificio y amor no correspondido. Empezó a decirme que ya era suficiente, que hay una línea entre amar y permitir borrarse a una misma, que ser madre no debe equivaler a la invisibilidad. Apreté mi bolso con fuerzas. Sentí el pañuelo bordado que aún guardaba y comprendí que aquel regalo ya no tenía destinatario.
porque no se regalan recuerdos a quienes deciden olvidarlos. Me levanté despacio, con la dignidad intacta, y salí de aquel salón sin hacer ruido ni escándalo. Lágrimas recorrían mis mejillas, pero una firme resolución latía en mi pecho, como un tambor silencioso. Si ellos decidían borrar mi existencia, yo también tenía el poder de decidir qué hacer con lo que aún conservara, porque existía una historia que no podrían cambiar, la mía, y estaba a punto de reclamarla. Caminé de regreso a casa en completo silencio, sin encender la radio ni mirar el teléfono, sin importar la hora que fuera. Mi cuerpo se sentía entumecido, como si lo que acababa de acontecer no fuera del todo real, como si aún pudiera despertar y darme cuenta que todo era un malentendido, una confusión de última hora, una negligencia sin mala intención. Pero cuando llegué a mi calle, al ver la fachada apagada de mi edificio, las persianas medio bajadas de mi balcón y el buzón lleno de propaganda acumulada, comprendí que no había ningún error, que no quedaba espacio para la esperanza. Lo que había ocurrido fue algo planificado, ejecutado con frialdad. Una elección consciente para situarme en los márgenes, para eliminarme con precisión. Como quien retira una vieja fotografía de un álbum para que la historia luzca más limpia, más cómoda, más estética. Subí lentamente las escaleras, aunque el ascensor funcionaba. No quería escuchar mi respiración encerrada en el metal. Quería sentir el contacto de los escalones bajo mis pies, oír el eco de mis pasos, como si con cada uno pudiera soltar una parte de ese peso que oprimía mi pecho. Al entrar al piso todo estaba tal como lo había dejado la lámpara del comedor, aún encendida. El bolso que utilicé para llevar el regalo permanecía sobre la silla. El vestido de repuesto colgaba de la puerta del armario. Y en la mesa del salón estaba abierto el libro de cuentas con las facturas y recibos que había organizado hace varios días. Me acerqué y deslicé la mano sobre los papeles, como si tocarlos me proporcionara una prueba tangible de lo que había sucedido. Allí estaban los pagos. El de Catherine con su número de contrato y su anticipo de 50%. El del fotógrafo pagado en su totalidad, porque Laura me había comentado que deseaba asegurar la fecha con anticipación. Y el del decorador con el listado de materiales que habíamos escogido juntas en una tarde de julio, cuando aún creía que ese evento también me pertenecía. Examiné cada documento como si necesitara confirmar mi propia memoria, temiendo que, al igual que había sido borrada de las imágenes, también hubieran eliminado mi presencia de esos hechos. Encendí la tetera casi por reflejo, no porque ansiara un té, sino porque sentía la necesidad de mantener las manos ocupadas, llenar el silencio con algo habitual. Mientras esperaba que el agua comenzara a hervir, miré las fotografías en la estantería del salón. Allí estaba Laura en su graduación, vestida con toga y birrete, con esa sonrisa radiante que siempre la caracterizó. En otra imagen más antigua aparecía Manuel, mi esposo, abrazándonos a ambas desde atrás. Era una instantánea llena de felicidad y sencillez. En aquella imagen estábamos las dos en una feria del libro del barrio, cuando Laura tenía 9 años, y se empeñó en que le comprara un cuento de princesas, aunque ya sabía leer novelas. Esos momentos capturados parecían lejanos, pero a la vez intensamente presentes. Con sinceridad, me cuestioné en qué momento esa imagen dejó de ser suficiente para ella. ¿Cuándo empezó a parecer una carga, una sombra, una parte incómoda en su historia de éxito? Me pregunté si había algo en mi ropa, en mis arrugas, en mi manera de hablar que le causara vergüenza. ¿Había sido demasiado madre? ¿Demasiado entregada? ¿Demasiado presente? Me senté con la taza caliente entre las manos y recordé una charla con mi vecina Adela, ocurrida hace unos meses. Estábamos en la entrada del edificio esperando que parara la lluvia. Ella hablaba de sus nietos y de cómo su hija apenas la llamaba. Yo, en cambio, le contaba con orgullo que Laura me incluía en sus planes,
que me pedía ayuda con la empresa, que confiaba en mí. Adela me miró entonces con una sonrisa melancólica y me dijo: «A veces confundimos necesidad con amor. Lo entenderás cuando dejes de ser útil». Esa frase me dolió en su momento. Me pareció injusta y amarga. Pensé que Adela era una mujer rendida ante la vida, pero ahora esas palabras regresaban a mí con la fuerza de una advertencia cumplida. No era el amor lo que me mantenía cerca de Laura, sino mi utilidad. Y cuando dejó de necesitarme, cuando pudo enfrentarse sola al mundo, simplemente me apartó. No dormí esa noche, no por rabia ni tristeza, sino por algo más profundo, más difícil de definir. Sentí una mezcla de decepción y vértigo. De repente me sentí como si estuviera en una casa sin muebles, en una ciudad sin nombre, en un cuerpo extraño. Todo lo que había dado, todo lo que... Había perdido completamente el sentido y el peso de las cosas a la hora que marcaban las 6 de la mañana cuando decidí salir a caminar. El cielo comenzaba a iluminarse y las calles permanecían desiertas, todavía mojadas por la lluvia que había caído en las primeras horas del día. Caminé sin un destino fijo, atravesando tiendas aún cerradas, apoyos vacíos y parques donde solamente las palomas eran mis compañeras silenciosas. Me detuve frente a un escaparate que exhibía vestidos de gala, trajes nupciales y zapatos resplandecientes. En ese momento recordé aquellos años en que yo misma confeccionaba prendas como esas, con un cuidado meticuloso, prestando atención a cada costura, cada dobladillo y cada botón. Pensé en las novias que sollozaban de emoción al mirarse en el espejo, en las madres que me agradecían por hacer que sus hijas brillaran en ese día tan especial. Me di cuenta entonces de que durante todo ese tiempo nadie se había detenido a tomarme una sola fotografía. Ninguna persona había registrado mi trabajo. Nadie había inmortalizado mis manos, mis tijeras, ni mi aguja. Era como si mi existencia hubiera sido invisible. Regresé a casa con una certeza nueva, amarga pero liberadora. Ya no podía seguir esperando reconocimiento de quienes nunca quisieron verlo, ni podía continuar entregándolo todo sin recibir ni siquiera un lugar en la mesa. Me senté nuevamente ante el libro de cuentas, lo cerré con cuidado y lo guardé en un cajón. Después tomé el móvil y llamé a Marta, mi abogada de confianza, una mujer seria y discreta que llevaba años gestionando mis asuntos legales. Le pedí una cita urgente. Cuando me preguntó si todo estaba bien, le respondí que no, pero que pronto lo estaría. Luego hice una llamada a Clara, la contadora. A Catherine le expliqué que necesitaba revisar el acuerdo que había decidido firmar, ya que no pensaba cubrir el pago final. Ella se mostró sorprendida y trató de persuadirme. Me recordó que ya se había entregado la mitad del servicio de la celebración, pero le respondí que existían cláusulas que permitían modificaciones en caso de incumplimientos y que había sido excluida de mi propio evento. Procedí igual con el fotógrafo, con el florista y con el proveedor del sonido. A cada uno les comuniqué con respeto, pero con determinación, que ya no me sentía vinculada con esa fiesta, que no formaba parte del acontecimiento y que había sido privada de todo derecho simbólico y emocional. Algunos protestaron, otros lo aceptaron resignados. Marta se encargó del resto. En pocas horas la estructura económica que mantenía la imagen intachable de Laura comenzó a desmoronarse. No actué por despecho ni para hacer daño, lo hice por dignidad, porque comprendí que al permitirme ser eliminada, estaba traicionando mi propia historia. Ser madre no significa aceptar cualquier tipo de desprecio, porque si no me reconocen tampoco tienen derecho a lo que he construido. Era la primera vez en mi vida que actuaba con semejante claridad. Sentí miedo, sí, sentí incertidumbre, pero también experimenté algo parecido a la libertad. Al mediodía comenzaron a llegar mensajes, primero de Clara, luego del jefe de producción y después del administrador del hotel.
todos con un tono urgente y frases como «Es necesario resolver esto cuanto antes». «Oh, estamos enfrentando problemas con los pagos y necesitamos una solución inmediata». No contesté. Dejé el teléfono sobre la mesa y me preparé una tortilla con lo que tenía en la nevera. Comí despacio, disfrutando cada bocado como si con cada masticación pudiera reafirmar mi existencia, mi derecho a estar aquí. Después lavé los platos, barrí el suelo y regué las plantas del balcón. La rutina, esa normalidad que tantas veces me había sostenido en los peores momentos, volvía a ser mi refugio. Pero esta vez no era resignación, era recuperación, el comienzo de algo que aún no sabía cómo llamar, pero que se sentía como el inicio de mí misma. A las 5 de la tarde tocaron el timbre. Me asomé por la mirilla y vi a Laura, detrás de ella, su rostro tenso, los ojos desencajados. Estaba Daniel, su esposo. No abrí de inmediato. Respiré profundo. Me acomodé el cabello. Me miré en el espejo del pasillo y me vi con ojeras, cansada, mayor, pero también completa. Por primera vez en mucho tiempo me vi, y eso fue suficiente. Giré la llave y abrí la puerta. Cuando cerré detrás de Laura y Daniel, el silencio que quedó en el apartamento fue tan pesado que por un momento me pareció irreal, como si con un giro de llave hubiese apagado el mundo entero. Me quedé quieta en el pasillo, sintiendo aún la vibración fresca de la discusión, los reproches velados y las palabras no dichas que colgaban en el aire como cortinas de polvo. Me sentí agotada, pero no derrotada. Sabía que algo en mí había cambiado para siempre, como si una capa invisible de resignación que me cubría se hubiera desprendido para siempre. Durante años cargué ese peso sobre mis hombros, y de repente se desvaneció en un solo instante. No lloré ni expresé mi dolor. Simplemente fui hacia la cocina, me serví un vaso de agua y me senté en la mesa con la calma de quien empieza a aceptar su nuevo lugar en el mundo. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí una madre con deudas emocionales, ni una mujer buscando la aprobación de su hija. Me sentí simplemente yo misma. Al amanecer, el cielo estaba limpio, ese azul intenso que aparece sin vergüenza tras una tormenta. Abrí las ventanas del salón y dejé que el aire fresco limpiara cada rincón, como si quisiera expulsar la tristeza que se había acumulado en las paredes. Puse la radio, preparé café y me acomodé en mi sillón favorito con una libreta sobre las piernas. Empecé a escribir no un diario ni una carta, sino un inventario emocional. Los momentos en que me sentí amada, los instantes en que me sentí usada, las veces que acepté cuando quería decir que no, las fotos que nunca colgué, las palabras «Dio viento sentoso», reconocimiento que jamás llegaron. No lo hacía con resentimiento, sino con la necesidad de ver mi vida con claridad y medir con precisión lo que había dado y recibido. Escribir fue como coser una prenda vieja, puntada a puntada, reparando la memoria con un hilo renovado. Esa tarde me llamó Carol, mi amiga desde siempre, la única que conocía todo de mí sin que yo tuviera que explicar nada. Me preguntó cómo había salido el evento, si Laura había destacado tal como imaginaba, si todo había sido tan maravilloso como lo planificado. Le respondí con una sonrisa leve, casi sin sarcasmo, que sí, que todo fue excelente excepto por un pequeño detalle, que yo no estuve presente. Hubo un instante de silencio al otro lado del teléfono y después su voz, firme como siempre, me preguntó qué me había hecho Carmen. Le narré todo, desde la mesa oculta hasta las imágenes alteradas, desde la mirada de Laura hasta mi decisión de retirar el respaldo económico. No interrumpió ni juzgó, solo escuchó, y al final pronunció lo único que necesitaba oír. Me dijo que había actuado bien. Fue como una bendición, una confirmación que validaba mi sufrimiento,
y lo transformaba en acción. Me sentí menos sola. Después de colgar, me volví a sentar frente al escritorio y abrí la caja donde guardaba los documentos importantes. Los comprobantes de pagos, escrituras, pólizas de seguros, papeles que certificaban todo lo que había edificado y compartido con Laura. Sin reservas, encontré una carpeta color burdeos que no había abierto desde hacía años. Dentro estaba el borrador de mi testamento. Lo leí atentamente. Todo estaba destinado a Laura. El apartamento, los ahorros, las joyas familiares e incluso el antiguo taller que todavía conservaba cerrado en el barrio antiguo, lleno de máquinas de coser, moldes y telas que me recordaban quién era antes de ser solo madre. Cerré la carpeta y la dejé sobre la mesa. Esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente llamé a Marta, mi amiga fiel, abogada, y le pedí que viniera a casa. Le expliqué que deseaba realizar cambios, actualizar las cláusulas del testamento y dejar indicaciones claras sobre mis bienes. Marta, siempre profesional, me observó con una mezcla de respeto y discreta curiosidad. Al terminar de explicarle, asintió en silencio y me solicitó los documentos. ¿Estás segura de todo esto, Carmen?, preguntó con la delicadeza de quien comprende el valor simbólico de cada decisión. Más que nunca, respondí. Firmamos los papeles esa misma tarde. Los días posteriores transcurrieron con una calma tensa, como si el mundo aguardara mi próximo paso. Laura no llamó y yo no la contacté. Daniel me envió un mensaje breve solicitando una reunión para conversar tranquilamente, pero no respondí, limitándome a observar desde lejos cómo las piezas del castillo que habíamos construido juntas comenzaban a tambalearse. Supe por Carol que algunos contratos quedaron en el aire, que la empresa estaba siendo cuestionada por los proveedores y que la prensa local notó la ausencia de la madre de la fundadora en un evento tan emblemático. Empezaron a surgir preguntas, murmullos, dudas. Yo permanecía en silencio. Solo observaba. Una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, recibí una llamada de una periodista cultural, a quien había conocido años atrás en un evento de moda. Había escuchado rumores y quería saber si podía entrevistarme para un artículo sobre mujeres invisibles en la construcción del éxito familiar. Me reí al oírlo. Me encontré con Laura y le propuse que nos reuniéramos en un café sencillo del centro, alejado de los salones lujosos que ella solía frecuentar. Le narré mi historia sin dramatismos, con la serenidad de quien ha aceptado la verdad. Conversamos durante 2 horas. Al despedirnos me abrazó con intensidad y me dijo: «Gracias por no guardar más silencio». Y sentí que algo dentro de mí encontraba un lugar. El artículo se publicó una semana después con el título La sombra que bordó el éxito. Ocupaba 3 páginas centrales. Incluía fotografías antiguas, detalles de mis aportes económicos, relatos sobre mi trabajo en el taller y fragmentos de mi testimonio. No mencionaba directamente a Laura, pero la implicación era evidente. Fue un pequeño terremoto en ese mundo superficial de eventos sociales. Algunos me llamaron para felicitarme, otros para preguntar si todo era verdad, pero la mayoría optó por callar. Laura no me contactó, aunque sé que leyó el artículo. Días después recibí una carta en el buzón. No era de Laura, sino de una joven llamada Lucía, antigua empleada de la empresa de mi hija y asistente en sus primeros años. Agradecía que contara mi historia, que diera voz a lo que muchas mujeres sufrían en silencio. Me explicó que había dejado su trabajo porque sentía que la empresa había perdido su esencia. Me conmovió profundamente. Comprendí que mi voz, aunque tardía, había tenido resonancia. Decidí entonces que no quería ser solo una reacción ante una injusticia, que eso no era suficiente. Quería defender mi idea de crear algo nuevo desde un lugar de madurez y claridad.
así que saqué del armario algunas telas antiguas. Encendí la vieja máquina de coser y comencé a trabajar en un proyecto que había soñado durante años y que siempre postergaba por falta de tiempo, o porque Laura me necesitaba. Quise diseñar una línea de prendas para mujeres maduras, hechas con tejidos nobles. Cortes cómodos y estilos que celebraran la edad sin ocultarla. Así nació y creció mi proyecto. Lo registré, diseñé los primeros modelos y con la ayuda de Carol, quien se convirtió en mi primera clienta y embajadora informal, empecé a mostrar mis creaciones en ferias locales, pequeñas galerías y redes sociales. Jamás imaginé que tendría una respuesta tan grande. Mujeres de mi edad y más jóvenes comenzaron a escribirme, a pedir prendas y a compartir sus historias. Cada prenda que entregaba llevaba una etiqueta que decía: «Nunca es tarde para empezar de nuevo». Fue entonces, en medio de esa nueva energía, cuando un día me llamó Elvira, una mujer que había sido socia de Manuel, mi marido, en sus primeros años de trabajo. Me contó que estaba organizando un homenaje a los trabajadores históricos del barrio y que querían incluirme como representante de las mujeres costureras que sostuvieron la industria local en las sombras. Al principio me reí, pensando que era una exageración, pero cuando insistió y me dijo que había otras mujeres nominadas y que sería un evento sencillo pero sincero, cambié de opinión. Acepté la invitación para un evento en la biblioteca del ayuntamiento, donde había arreglos florales y fotografías antiguas. Vecinos de toda la vida me entregaron una placa con la inscripción: «Por entrelazar historias con paciencia, amor y dignidad». La tomé con ambas manos y una emoción profunda que no pude ocultar me invadió. Sentí que de algún modo el ciclo se estaba cerrando. No por rencor ni revancha, sino como un acto de justicia tranquila, como el momento sereno de finalmente ocupar el espacio que siempre fue mío. Un lugar sin falsos aplausos ni reflectores, pero lleno de verdad. En ese instante, sentada entre personas que me miraban a los ojos, que conocían mi nombre y lo pronunciaban con respeto, comprendí que jamás permitiría que me borraran otra vez. Mi historia, con todos sus hilos invisibles, era completamente mía, y por fin estaba decidida a contarla sin reservas. Las semanas posteriores al artículo y a ese pequeño homenaje en la biblioteca transcurrieron con una calma engañosa, semejante a esa brisa suave que se siente justo antes de la tormenta. Yo lo intuí, lo presentí en las miradas más largas de lo habitual en la calle, en los mensajes ambiguos de conocidos que preguntaban si estaba todo bien con Laura, y en el silencio pesado de mi teléfono que no sonaba. Sin necesidad de confirmación, sentí que se estaba gestando una reacción. El castillo de papel que mi hija había construido con tanto cuidado, y donde me había dejado fuera, empezaba a ceder bajo el peso de la verdad. El peso de las verdades calladas y de las decisiones que finalmente había comenzado a tomar por mi cuenta era insoportable. El primer golpe no tardó en aparecer. Una notificación legal que me acusaba formalmente de difamación y de incumplimiento en compromisos financieros relacionados con la organización del evento. La carta, redactada con un lenguaje jurídico frío y distante, llevaba el membrete de un despacho de abogados que Laura y Daniel habían contratado. Mis manos temblaron al sostenerla, no por miedo al proceso, porque sabía que contaba con respaldo legal y que todo estaba debidamente documentado, sino por lo que significaba. Mi hija no solo había elegido alejarse de mí y reescribir su historia borrando mi existencia, sino que ahora me enfrentaba como si fuera una amenaza, una rival, como si toda una vida de entrega se resumiera en un daño a la reputación. Inmediatamente llamé a Marta y ella vino esa misma tarde a casa. La recibí con una taza de té y un montón de documentos que por instinto ya había comenzado a ordenar. Copias de transferencias, correos electrónicos, recibos de cada aporte que hice a la empresa y especialmente
al evento. Marta leyó en silencio, señalando con pequeños adhesivos los puntos más importantes. Al terminar, se quitó las gafas, me miró y dijo con esa claridad que siempre me ha dado tranquilidad: «Esto es una maniobra para presionarte, Carmen. No tienen un fundamento sólido, solo quieren intimidarte. Te sugiero que respondamos con una contrademanda por uso indebido de imagen y apropiación indebida de fondos, sin justificación. Con una autorización clara, asentí. No con la ira de quien busca venganza, sino con la tranquilidad de quien finalmente se ha cansado de bajar la cabeza. No era solo por mí, sino por todas esas ocasiones en las que sentí que mi lugar en la vida de mi hija dependía de mi silencio». Esa misma noche redactamos la primera respuesta legal. Al día siguiente la controversia estalló de forma violenta. Algún medio, quizás avisado por la entrega simultánea de documentos, publicó un artículo titulado «La madre olvidada tras la fiesta de los millones». El texto repasaba los eventos recientes, citaba partes de mi entrevista anterior y añadía datos nuevos. Documentos que demostraban mi papel económico en la creación de la empresa de Laura y en la organización del evento que ahora se había transformado en el epicentro de la polémica. La nota no era sensacionalista, pero sí provocadora, y sobre todo era fiel a la realidad. De repente me encontré en medio de una tormenta mediática, no como víctima, sino como un símbolo. Mujeres mayores llamaban a las radios para relatar cómo habían sido sustituidas por sus propias hijas. Editoriales hablaban del eterno sacrificio femenino no reconocido. Programas de televisión pedían entrevistas. Rechacé todas porque no quería convertirme en un rostro para vender tragedias. Mi historia no era espectáculo, era un llamado a la dignidad. Pero Laura no comprendió eso. A los pocos días apareció en mi casa, sin avisar, golpeando la puerta con insistencia y con una expresión desencajada en el rostro. Por una mezcla de ira y nervios abrí la puerta sin pronunciar palabra. Me aparté y la dejé entrar. No fue necesario que hablara mucho, pues en cuanto cerró la puerta, comenzó a recorrer el salón de un lado a otro, pronunciando frases entrecortadas, acusaciones y reproches. Me culpó de arruinar su reputación, de poner en peligro contratos con clientes y de exponer asuntos familiares que deberían haberse resuelto en privado. Me quedé sentada en mi sillón, observándola como si vieras a una extraña habitar el cuerpo de alguien a quien amaba. Cuando finalmente se detuvo frente a mí, respirando con dificultad, le pregunté con voz serena: «¿Cuándo dejaste de verme como tu madre, Laura?». Ella no supo qué decir. Su rostro pasó por todas las etapas de la duda, confusión, defensa y vergüenza. Finalmente susurró algo sobre no querer hacerme daño y sobre hacer lo que creía mejor para su imagen. Le pregunté entonces si su imagen era más importante que mi existencia, y por primera vez vi que no tenía respuesta. En ese instante comprendí que ya no tenía sentido esperar otra versión de ella, que Laura había decidido quién quería ser, y que en esa decisión yo no tenía lugar. La semana siguiente fue una espiral de llamadas, comunicados legales, reuniones con Marta y nuevas publicaciones. Cada paso que daba parecía enfurecer más a Laura que, a través de su equipo legal y declaraciones públicas, intentó desacreditarme, minimizar mis logros e incluso insinuar que mi edad me hacía confundir recuerdos. Esa última insinuación fue la gota que hizo rebosar el vaso, fue la que me motivó a ir más lejos. Decidí compartir públicamente los registros contables que aún conservaba del primer año de su empresa. Las copias de los correos en los que me solicitaba dinero para salvar entregas, así como los bocetos que había realizado para la decoración de su primera oficina. Subí todo a una página que Carol me ayudó a crear. Las manos que no se veían en la fotografía, en solo 2 días, la página se volvió viral.
Pero lo que más me sorprendió fue la reacción de otras mujeres. Recibí cientos de mensajes con historias de madres, abuelas, tías, vecinas, todas desplazadas, todas abusadas, todas ignoradas. No era únicamente mi historia, era un patrón generalizado. Con esa fuerza acumulada, Marta y yo presentamos la contrademanda formal. Fue un documento sólido, bien detallado y respaldado por numerosas pruebas. Cuando se notificó, el tono del equipo de Laura cambió radicalmente. Las respuestas arrogantes desaparecieron y comenzaron a llegar llamadas de mediadores, junto con propuestas para conciliar y sugerencias para resolver todo esto en el ámbito familiar. Pero para entonces ya era demasiado tarde, no por orgullo, sino porque comprendí que había una gran diferencia entre reconciliar y permitir. Yo no iba a dejar que se borrara todo lo que había sido por miedo a incomodar. No iba a permitir que mi historia se redujera a un escándalo silenciado por conveniencia. Lo que comenzó como un acto de defensa se transformó en un ejercicio de memoria. No estaba luchando por reconocimiento, sino por verdad. La última vez que vi a Laura en persona, durante la audiencia preliminar del juicio, Manuel entró al tribunal vestido con un traje impecable y una expresión seria que evitaba cruzar miradas. Se sentó junto a su abogado sin pronunciar palabra alguna. Por mi parte lo hice al lado de Marta sosteniendo un sobre en la mano. Dentro había una carta que le había escrito la noche anterior, no para que la leyera en ese momento, sino como un último gesto de lo poco que me quedaba. Cuando terminó la sesión me acerqué y se la entregué sin decir nada. Luego me retiré sin saber si la había leído, y realmente ya no me importaba. Semanas después, mientras escribo estas palabras desde mi sala, bañada por la luz suave de la tarde andaluza, siento una tranquilidad que no había experimentado en varias décadas. Las ventas de Yo Vivo continúan en aumento, y la página que creé se ha convertido en un pequeño espacio para mujeres que comparten recursos, talleres y encuentros. Marta me comenta que tenemos todo para ganar el caso, pero que probablemente no llegará a juicio, sino que se resolverá mediante un acuerdo silencioso. Para mí ya no importa el triunfo ni la derrota, la cuestión central es que ya no soy invisible. Mi nombre, mi rostro y mi historia están presentes no para ser aclamados, sino para ser reconocidos, y eso a estas alturas de mi vida es más que suficiente. Porque he comprendido finalmente que nadie tiene derecho a decidir si mereces aparecer en la imagen y yo, Carmen Ruiz, he decidido que sí merezco estar ahí, siempre estuve solo. Faltaba que lo proclamara en voz alta. El día en que Laura apareció finalmente frente a mí en el tribunal, fue como si toda la espera y el miedo se convirtieran en un instante tangible y definitivo. El tiempo pareció doblarse sobre sí mismo, como si los lazos invisibles que nos habían unido durante toda una vida se tensaran hasta su límite. No se trataba de un tribunal penal, ni siquiera de una sala imponente como las que se suelen imaginar en el cine, sino de una pequeña sala de juicios civiles, con ventanas estrechas, aire acondicionado muy frío y un reloj que marcaba cada minuto con la impaciencia de quien presencia algo inevitable. Llegué puntual acompañada de Marta, que llevaba una carpeta negra bajo el brazo y mantenía su habitual compostura. Esa misma que tanto me había ayudado a mantenerme firme durante los últimos meses. Decidí vestirme con sobriedad, usando el mismo conjunto gris que había llevado cuando presenté el primer uniforme escolar de Laura. Aquella ocasión en la que ella me apretaba la mano con mezcla de nervios y orgullo. Aún ajena al mundo de apariencias, que la consumiría después. En el bolsillo del abrigo llevaba el pañuelo bordado que una vez preparé para ella, el mismo que aquella noche del evento guardé sin llegar a darle. A veces me cuestiono si las madres dejamos alguna vez de hacer cosas para nuestras hijas, incluso cuando sabemos que tal vez nunca las reciban. Laura ya estaba allí cuando llegamos, sentada junto a su abogado.
vestida con un traje de chaqueta impecable, su cabello recogido con total precisión y una expresión que intentaba ocultar cualquier vestigio de emoción. Me costó reconocerla, no por su aspecto, sino por la rigidez en su postura y la forma en que sus ojos se desplazaban esquivando el encuentro con los míos como si supieran que no sería capaz de mantener la mirada. Daniel tal vez no estaba presente por alguna táctica, o quizás por temor. No lo juzgué. Realmente no hacía falta. Me acomodé en la parte opuesta de la habitación, y cuando apareció el juez, no sentí ni miedo, ni ansiedad, sino una calma profunda, como si finalmente estuviera en el lugar que me correspondía. El juez, un hombre mayor con voz pausada y mirada intensa, comenzó a repasar los puntos del caso. Presté atención a cada palabra como quien cose un tejido delicado, identificando cada pliegue y cada detalle. Cuando Marta tomó la palabra, su tono fue seguro, pero respetuoso. Explicó los hechos con claridad y presentó las evidencias con precisión sin exageraciones. Habló sobre los pagos efectuados, la contribución económica mantenida durante años, la falta de reconocimiento, la edición de imágenes en el evento y la manipulación del relato público. Mostró correos, recibos, fragmentos de entrevistas, todo lo que habíamos reunido con gran cuidado. El abogado de Laura respondió con una frialdad calculada, intentando desviar la atención hacia aspectos técnicos. Mencionó percepciones, acuerdos no formales, la ausencia de contratos escritos y malentendidos familiares, amplificados por los medios. En un momento hizo referencia a mi edad como un posible factor de confusión, y tuve que apretar los puños para no interrumpir. Marta solicitó intervenir con permiso del juez y leyó un fragmento importante del caso. Un artículo de prensa me había devuelto la voz, y en él narraba aquellas noches dedicadas a la costura. Trataba sobre los préstamos ocultos, las decisiones tomadas con la esperanza de que algún día mi hija me viera como algo más que una figura incómoda de su pasado. El juez solicitó un receso. Durante esos minutos salí al pasillo. Caminé despacio hasta la máquina de café y me senté en una silla metálica que parecía tan fría como el ambiente en ese momento. Laura apareció. Nos encontramos en un pasillo vacío, sin público, abogados ni testigos. Nos miramos en silencio. No dije nada. Ella tampoco, pero algo en su rostro había cambiado. Ya no era solo dureza. También se notaba un temblor en la comisura de sus labios y una sombra en sus ojos. Entonces habló en voz baja. Yo no quería esto. Me quedé quieta. Todo se salió de control. Quise proteger lo que había construido, mostrar una imagen fuerte, impecable, y terminé traicionando la única historia que era real. No respondí. La dejé expresar sus palabras. Tú no merecías esto. Ninguna de las cosas que hice para alejarte, para hacerte invisible. Lo sé, solo que no supe cómo detenerme. Me convertí en alguien que no reconozco, y tú seguías siendo tú. Me costó tragar saliva. Finalmente pregunté, ¿y ahora qué? Laura cerró los ojos por un momento y dijo, no lo sé, pero estoy aquí escuchándote, dispuesta a hacer lo que sea necesario para que sepas que lo siento. No fue por falta de amor, sino por miedo. Le alcancé el pañuelo que llevaba en mi bolsillo. Lo miró y lo tomó. Con las manos temblorosas y por un momento comprendí que, más allá de las audiencias, los documentos y los medios, habíamos llegado al verdadero instante que cambiaba todo. La audiencia se reanudó, y cada parte expuso su declaración final. Marta fue precisa y elegante. El abogado de Laura, más mesurado que al principio, concluyó su intervención solicitando al juez que tomara en cuenta el contexto emocional de una relación madre e hija complicada y deteriorada,
por años de silencios. Mutuos. El juez indicó que daría su veredicto en 2 semanas. Salimos sin cruzar miradas. Al abandonar el juzgado, el cielo seguía cubierto de nubes grises, pero ya no parecía que se desatara una tormenta. Caminé hasta un parque cercano y me senté en un banco. Observé a una niña jugar con su madre. Reían mientras la niña saltaba de charco en charco y la madre la seguía con una sonrisa cansada pero llena de luz. Recordé cuando Laura hacía lo mismo. Me permití llorar por primera vez en mucho tiempo. No por tristeza, sino por la liberación de tantas emociones acumuladas. Aquella noche Laura me llamó, no para hablar del juicio, ni de acuerdos, ni abogados. Solo preguntó si quería cenar con ella. Acepté. Nos encontramos en un restaurante modesto, sin adornos. Pedimos sopa y pan. Hablamos poco, pero con sinceridad. Ella me escuchó. Yo también la escuché. Era apenas un inicio, no una solución, no una reconciliación completa, pero sí un nuevo hilo, más fino pero más genuino, que comenzaba a entrelazarse entre nosotras. Al finalizar la cena, me preguntó si podía visitar el taller, aquel lugar donde confeccioné mi primer vestuario y soñé con un porvenir que creía perdido. Volvió a cobrar vida aquel domingo cuando decidimos abrirlo juntas. Al entrar, el polvo se elevó como una nube de recuerdos y sentí que, aunque no podía recuperar el pasado, sí tenía el poder de decidir el futuro. El momento más intenso no fueron los documentos ni los titulares, sino ese instante en que mi hija finalmente me vio. Y yo resolví continuar viéndola, no por lo que ocurrió, sino por lo que aún podíamos construir. Porque hasta las fotos que nunca se tomaron y las historias que se borraron pueden reescribirse si alguien se atreve a mirar con el corazón abierto. Y yo, Carmen Ruiz, decidí hacerlo. Han transcurrido 3 meses desde aquella cena silenciosa en el restaurante donde Laura y yo nos enfrentamos sin barreras ni máscaras, sin más testigos que nuestros propios silencios. No fue un final de cuento ni una reconciliación mágica. No hubo abrazos teatrales ni perdones inmediatos. Lo que existió fue una tregua delicada, una pequeña rendija por la que volvió a tomarse un afecto renovado, distinto al de antes, más sobrio, maduro y auténtico. Desde entonces compartimos algunos paseos, meriendas en mi cocina y charlas donde recordamos sin rencores y empezamos a proyectar sin miedo. Ya no hablamos del juicio que terminó con un acuerdo que mantuvo mi verdad intacta y me devolvió, al menos legalmente, un lugar en su historia. Tampoco mencionamos el acontecimiento de las imágenes alteradas de los titulares mencionados. Las heridas, aunque ya cicatrizadas, todavía laten con cierta sensibilidad. Pero enfocamos la atención en detalles pequeños, como las flores del mercado y el calor que poco a poco empieza a invadir la ciudad. Las dudas que tengo sobre nuevos proyectos, sobre mis planes con el taller, conviven con esta calma modesta que ha reemplazado al dolor que antes ocupaba ese espacio. Sin entusiasmo exagerado, continúo cosiendo, y este acto se ha transformado en algo mucho más profundo que una simple línea de ropa. Es ahora un lugar de encuentro, una conferencia con mujeres que en algún momento sintieron que la vida las había dejado fuera de escena, el taller que reabrí con la ayuda de Carol y otras mujeres del vecindario. Se ha convertido en un sitio donde se comparten agujas junto con recuerdos, diseños de tela y también patrones para vivir. Allí hay risas, no faltan las lágrimas, pero por encima de todo existe una escucha atenta, algo que a esta edad vale más que cualquier pasarela. Laura llegó una tarde a uno de estos encuentros. Se sentó en una esquina, observó atentamente, saludó con discreción y no buscó ningún protagonismo. Simplemente estuvo presente. Al despedirse, se llevó una de las piezas que habíamos terminado entre todas.
un pañuelo bordado igual al que nunca recibió. Me miró al tomarlo. No dijo nada, pero en sus ojos detecté algo parecido a la gratitud, al reconocimiento, o quizá ambos. No hemos logrado recuperar todo, y tal vez nunca lo haremos. Pero ahora entiendo que no necesito que alguien más me devuelva lo que entregué. Me basta saber que aquello que di cumplió su propósito. Es cierto que la mujer que fui, la madre que fui, la artesana que fui, todas permanecen dentro de mí, en mis manos que nunca dejaron de crear, en mi voz que por fin aprendí a utilizar. A veces me detengo a observar las fotografías antiguas, aquellas en las que aparezco aunque sea al fondo, con la plancha en una mano y el hilo en la otra, mientras Laura corre a mi alrededor. Me reconcilio con esa mujer diciéndole que hizo lo mejor que pudo, que ya no tiene que esperar nada de nadie. Hoy, al cerrar el taller, me quedé unos minutos más en la puerta. El sol se posaba sobre la acera con una calidez abundante y el aroma a azahar llegaba desde algún patio cercano. Respiré profundamente y reflexioné sobre todo lo que quedó atrás, sobre lo que pudo haber sido y no fue, y también sobre lo que tal vez aún está por venir. Me sentí serena, no porque todo se haya solucionado, sino porque finalmente comprendí que no se trata de que otros nos otorguen un lugar, sino de ocuparlo nosotras mismas con la frente en alto, con la memoria limpia y con la dignidad intacta. No permitiré que me borren nunca más, no porque los demás me reconozcan, sino porque he decidido no desaparecer. Esa es mi última costura, la más esencial, la de mi propia identidad. Y aunque la historia no tenga un final perfecto, aunque la foto familiar siga siendo incompleta, ya no me provoca dolor porque sé que mi imagen permanece aunque no la vean. Porque fui, porque soy, porque seré. Mi vida ha sido un tejido extenso con hilos que a veces se rompieron, pero que siempre supe recomponer con paciencia.